cuanto menos para reflexionar sobre el uso del tiempo que hacemos. Eso solo en TikTok, si sumáramos otras redes sociales ya sería, bueno, una barbaridad. Ángel Caracuel, ¿qué tal? Muy bien. De redes sociales no vamos a hablar, vamos a hablar de cocina, de aceite, de frituras. De frituras, que nos quedamos con los labios en el programa anterior, que Sí. estuvimos hablando un poco de la acrilamida, la famosa acrilamida, y de cómo eran las cosas mal. Ahora tenemos la suerte de contar con un gran experto que nos va a decir cómo hacerlo todo perfecto, Vale, para pues sacar el mejor partido a la grasa de freír, Muy que bien. será aceite de oliva virgen extra, y de qué manera, o qué cortes, o qué tipo de cantidad hay que poner en cada fritura, en cada baño. Todas esas cosas están estudiadas al mínimo detalle por un compañero que es catedrático de bromatología de la Facultad de Veterinaria de Córdoba. Ah, qué bueno, o sea que vamos a poder preguntarle todas esas cosas que siempre generan dudas para poder comer de una manera más segura también las frituras. Pero yo creo que tú quieres hablarnos un poco de los aceites, ¿no? Sí, bueno, hablar en principio, que veremos por ahí muchas veces, el mejor aceite para freír es tal. Sí. Y bueno, es que voy a dar mi opinión, que creo que es la misma que va a dar después Rafael, que el mejor aceite para freír es el aceite de oliva virgen extra. ¿Que es más caro? Sí, pero se le sacan mayor rendimiento, y al ser de mejor calidad, también el poco de aceite que pasa a la materia prima que vamos a freír va a ser también de mejor calidad que si utilizamos cualquier otra grasa. Entonces, al final el rendimiento viene a ser prácticamente lo comido por lo servido, como yo digo. Sí. Es más caro, pero rinde mucho más, con lo cual va a ser económicamente viable, y a nivel nutricional no tiene comparación ninguna, ningún tipo de aceite con el aceite de oliva virgen extra. Nuestro oro líquido. Claro, y bueno, pues simplemente que tengamos claro también cómo cuidar ese aceite, no subir ese punto de humo que hablaba yo en otras ocasiones, Sí. no subir realmente, o comentará Rafa, que entre 170 y 190 grados la diferencia es prácticamente igual, con lo cual podemos freír a 175, a 180 perfectamente y filtrar el aceite. Eso lo tenemos claro, las personas más mayores siempre tenían el cacharrito, ¿verdad?, para reutilizar el aceite y y filtrarlo, ¿verdad? Que Pero dejara eso, el pocito, claro, ¿no? el pocito, pero eso se puede hacer también con las freidoras modernas, que tenemos el aceite ahí, no nos damos cuenta, y es importante que no haya nada en ese aceite, nada más que el aceite. Todos los restos orgánicos que puedan haber, que se quiten. Y hay una legislación, como no, de aceites y grasas calentadas, que te dice para la industria y para cualquier tipo de establecimiento de restauración. Y un establecimiento de restauración puede ser una churrería o alguien que esté en la playa friendo algo, ¿verdad?, que el máximo de compuestos polares es el 25%. Lo dejamos ahí y seguro que Rafael va a ampliar todo eso. Claro, porque ¿cómo sabemos nosotros como consumidores si el aceite que están utilizando está ya, bueno, y en nuestra propia casa, cada cuánto tiempo hay que reciclar? Hay analítica. Está todo estudiado, Claro, ¿no? en esa norma te dice en el anexo cuál es el tipo de análisis oficial para calcular esos compuestos polares. En nuestras casas no es obligatorio, faltaría más que nos obligara. En nuestras casas debemos cambiarlo con bastante frecuencia, pero como digo, para un bar, una cafetería o un lugar donde frían patatas, las que compramos en paquetes, Sí. es obligatorio que hagan un análisis de ese aceite con una cierta frecuencia, y bueno, que demuestren que realmente han ido cambiándolo siempre antes de que llegue a ese 25% de compuestos polares. Hay, como digo, un método oficial para hacer en un laboratorio, pero hay kits que se pueden comprar colorimétricos, como lo que hacemos con la piscina. Sí. Hay algunos que se pueden comprar también con el aceite caliente, lo echas, lo mides, y según el color que te salga, pues a veces te puede decir si tienes que cambiarlo o todavía puedes dejarlo. Y hay incluso otro que es como un termómetro, es un medidor, que directamente te dice la temperatura del aceite y la cantidad de compuestos polares que hay. Son aparatos que son caros y que eso se tienen en la cafetería o en los restaurantes, no en las casas. En las casas, como digo, filtrar bien, no pasar el punto de humo, bueno, y ver que realmente el color que tiene es todavía adecuado, y si no, rápidamente cambiarlo, y hacemos jabón. Exacto, justo estaba pensando que es que no hay que tener pena porque el aceite usado se puede reutilizar, se le puede dar otro uso y no hay que estar pensando que eso va a la basura, porque si queremos podemos hacer con él otro producto. Vamos a preguntarle por los compuestos polares y por muchas más cosas a nuestro invitado, también lo tenemos por Skype. Él es Rafael Moreno, él es catedrático de la Universidad de Córdoba, ya lo ha presentado, lo ha introducido nuestro amigo Ángel, y lo primero que tengo que preguntarle ya es muy contundente, pero primero un saludo. Rafael Moreno, ¿qué tal? Bienvenido a Hola Andalucía.
Buenas tardes, muchas gracias por ¿Cómo invitarme. estás? ¡Qué envidia de patio! Mira dónde está, ¿eh? Mira dónde está con ese entorno maravilloso. Bueno, Rafael, es que vamos directos porque tenemos muchísimas preguntas. Para empezar, y justo en un momento como este, las 2 y poquito, que ya va dando hambre y habrá mucha gente con la sartén, con la freidora ya preparada. ¿Es saludable la fritura? Porque esto es siempre cuestión. Bien, lo primero hay que matizar. Es saludable la fritura si se hace bien hecha. Si hacemos la fritura de cualquier manera, lógicamente ya se convierte en algo menos saludable hasta que se pueda convertir en algo completamente evitable, o mejor evitarlo. Vale, ¿y cómo Pero si sería se una hace bien fritura saludable? Lo primero Bien y hecha. fundamental es el aceite en el que vamos a freír. Tenemos que tener muy claro, lo ha dicho antes Ángel Caracuel y está muy claro, el mejor aceite para freír siempre es el aceite de oliva virgen extra, por muchos motivos. El primero de ellos es porque lo que penetre o lo que se quede en lo que estamos friendo siempre va a tener unas características nutricionales muy interesantes que si no es aceite de oliva virgen extra no las tiene. Y por tanto, bueno, pues esa sería la primera cuestión. La segunda cuestión es que si usamos aceite de oliva virgen extra y lo utilizamos bien, vamos a conseguir que la cantidad de aceite que se introduzca en el producto o que se quede en la superficie del producto sea siempre inferior a la que tendríamos con otro tipo de aceite. Y luego hay otro motivo más, lo que decíamos, no solamente tenemos que estar pensando en que en el aceite se deteriora, hay mayor cantidad de ácidos grasos libres, sino que las sustancias que estamos utilizando, los nutrientes que tenemos en el aceite de oliva virgen extra se van a mantener durante más tiempo todas sus propiedades, tanto los propios del aceite como otros que puede potenciar del alimento que estamos friendo. O sea que está clarísimo que tenemos que poner en nuestras sartenes, en nuestras freidoras, aceite de oliva virgen extra. Hay algunas personas que, por lo que sea, están acostumbradas a utilizar otro. Para ellos, ¿hay también algunas recomendaciones? ¿Queréis que nos centremos solo en el aceite de oliva? Lo que queráis, vosotros mandáis. Yo lo primero que tendría que aclarar es que no vamos a hablar de aceite de oliva. Y esa es la primera cuestión. Yo creo que os he mandado por ahí unas imágenes y si tienes la primera que os he mandado, creo que se me va a entender bastante bien. A ver. Cuando yo digo aceite de oliva, mi imagen mental me lleva a una cosa, cuando realmente me estoy refiriendo a otra. Nosotros aquí siempre vamos a estar hablando de aceite de oliva virgen extra. ¿Por qué? Con nombre y apellido. Porque el aceite de oliva es un producto que se utiliza a partir de aceite de oliva virgen, que se ha refinado, un aceite de oliva virgen, pues que no tiene las características idóneas para que se pueda consumir y por tanto pues se lleva a un procesado muy elaborado, con muchos pasos, lo que realmente se podría denominar como un ultraprocesado, y en ese ultraprocesado vamos a quitar aromas, vamos a quitar color, vamos a quitar prácticamente de todo, incluso los compuestos que son nutricionalmente adecuados para nosotros. Por tanto, estaríamos hablando de que ese aceite se queda pues como un aceite refinado, como el que podría ser de un girasol o podría ser de otra semilla. Y la legislación nos permite que ese aceite refinado no lo puedo vender tal cual, no está permitido, que lo encabece, que le ponga una pequeña cantidad de, esta vez sí, aceite de oliva virgen extra. Y estamos hablando que en el mejor de los casos llegamos a un 15-20% y lo más habitual es que estemos hablando de un 5 o un 10%. Por tanto, por eso os ponía yo por ahí una imagen, cuando nosotros pedimos un café, queremos que nos pongan un café. Y ¿Qué salía en la imagen, Rafael, que la estamos buscando? ¿Qué salía en la imagen? Pues un café, un café y una leche manchada. Pues la si buscamos. no sale, yo os lo hago para que lo penséis gráficamente. Ahí la tenemos. Estamos pensando, es lo mismo, si yo estoy hablando de café, yo me refiero a la figura que tenéis a la izquierda, eso es un café solo. Sí. Lo que tengo en medio es una leche manchada. Que sí, que no, estamos, por abreviar, pues le podemos decir un café, pero estamos hablando de un montón de leche con un poquito de café. En este caso, si yo quiero estar más atento, si quiero que no me quiero dormir, lógicamente el de la izquierda va a surtir efecto, tiene propiedades funcionales
sobre mi organismo, y el segundo pues prácticamente no las tiene. Pues con el aceite de oliva no ocurre lo mismo. El de la izquierda sería aceite de oliva virgen extra y tiene una serie de compuestos que son beneficiosos para mi salud. Si yo lo diluyo mucho, ya lo voy a convertir en otra cosa. Lo voy a convertir en un producto que prácticamente esos componentes funcionales no tienen efecto. Y luego, pues, lógicamente, podríamos hablar de otros aceites. Sí, no, eso te iba a decir justamente. Dejar claro que la mezcla únicamente puede ser con aceite de oliva o de orujo, no con otros tipos de aceite, que está totalmente prohibido. Estamos ahora mismo en la polémica de algunas empresas que han empezado a mezclar aceite de oliva virgen extra con aceites de semilla. No se puede hacer en España, se han ido a otros países, a Portugal, y han empezado a comercializarlo en España, creando bastante confusión en el consumidor, y de hecho, bueno, pues se han dado pasos para que ese aceite se retire. No porque sea peligroso, no es porque tenga ninguna sustancia perjudicial, pero desde luego estamos engañando a un consumidor que piensa que está consumiendo aceite de oliva virgen extra cuando lo que está consumiendo es otra cosa, una porción minúscula de aceite de oliva virgen extra diluido en otro tipo de producto. El objetivo entiendo que es básicamente abaratar los costes, ¿no? A base de trampear o sí, bueno, hacer esa mezcla. Pero, yo aquí también quería hacer una pequeña reflexión en cuanto al precio. Estamos hablando de un producto que tiene efectos beneficiosos para la salud. Por ejemplo, me puede estar favoreciendo el que mi colesterol no aumente, mi enfermedad cardiovascular no aumente a partir de una serie de compuestos antioxidantes que contiene el aceite de oliva virgen extra. Eso posiblemente, si lo tomamos en versión farmacológica, cueste muchísimo más, y sin embargo, pues consumiendo aceite de oliva virgen extra de forma habitual, con 20 gramos de aceite de oliva que tenga más de 5 miligramos de hidroxitirosol, que es muy habitual en los aceites andaluces, pues vamos a estar cubriendo esas expectativas. Sin embargo, pues no lo vemos caro. Una botella de aceite, pues, lógicamente con los problemas que estamos teniendo de transporte, con la sequía y demás, pues el aceite de oliva virgen extra ha subido mucho de precio. Pero ¿cuánto aceite consumimos al día por cada persona? Realmente es irrisorio. Muchas veces escatimamos en el aceite y sin embargo no vamos a escatimar en la carne, en el pescado o en lo que estemos friendo con ese aceite. Por tanto, ahí yo diría que... Y luego hay otras opciones muy interesantes. Antes decía, una freidora. ¿Por qué tengo que usar la freidora solamente para freír? Yo empiezo a freír y puedo ir sacando aceite para hacer mis guisos, para hacer mis sofritos, para montones de cosas. Y lógicamente reponerlo, bueno, no voy a quitarlo. Lo filtraré y haré más cosas. Pero ese aceite, una vez filtrado, yo lo puedo utilizar perfectamente para cocinar, para otros usos culinarios. Y va a ser muy interesante. Por tanto, bueno, pues ese aceite lo seguiré aprovechando antes de llegar a ese último punto en el que los compuestos polares son tan altos que ya solamente me sirva para hacer jabón. Cuando llevo una fritura, llevo 2, llevo 4, pues en ese momento es todavía muy apto para utilizarlo en otras preparaciones culinarias y va a ser tan interesante en esas preparaciones culinarias como frito. Qué maravilla. Oye, pues nos quedan ya varias ideas bastante claras, como por ejemplo que el aceite de oliva, pues al final con todo lo que rinde no es caro, que se le pueden dar muchos usos. ¿Qué pasa? Vámonos al meollo, ¿no? ¿Qué pasa cuando se fríe un alimento? ¿Qué es a lo que tenemos que prestar atención? Bueno, pues nosotros aquí hemos trabajado con varios productos y el más sencillito, el más fácil y con el que vamos a empezar a comentarlo es con la patata. Una patata, qué rica. Cuando nosotros la freímos, pues creo que también tenéis por ahí un vídeo, si hay posibilidad de ponerlo, ahí lo tenemos. Bueno, pues pensamos que la patata la metemos en aceite y se tuesta, se calienta. Vamos a ver que esa patata estaba blanquita y sale doradita. Sí. Parece que no ha ocurrido nada, pero realmente, si vemos en el interior de la freidora, lo que está ocurriendo es que el agua que tenía esa patata va a salir y eso va a hacer que burbujee el aceite. Porque a partir de 100 grados el agua hierve y el aceite está al menos a 150, 160 grados. Ese agua que sale va a estar introduciéndose en forma del aceite que la rodea. Y eso va a provocar que en la estructura de la patata, donde antes había agua, pues va a ir introduciéndose aceite. ¿De qué va a depender esto? Pues va a depender de muchos factores. Quizás el más interesante y el que debemos de tener en cuenta va a ser el tamaño de la patata, el tipo de corte que nosotros utilicemos. Lógicamente, si estamos utilizando un corte muy fino, tipo patata chip, vamos a tener una gran superficie por la cual va a penetrar el aceite.
y por tanto vamos a tener también una gran superficie por la cual se evapora el aceite. Conseguimos que la patata no esté blanda, esté crujiente, porque ha eliminado prácticamente toda su agua, pero también vamos a conseguir que se incorpore una gran cantidad de aceite. O sea que, cuanto más grueso fíjate, es el corte, más dificultad vamos a tener para que ese aceite penetre. pues, o sea que... Menos calorías también tendrá. Menos calorías, más te durará menos aceite. grasa total en la dieta, por tanto, ahí tenemos que verlo. Ese es el primer factor interesante, pero vamos a ver que ese factor no es el único, sino que vamos a tener otros factores que me van a estar influyendo. Por ejemplo, sobre qué es lo que estoy friendo, con qué estoy friendo. En este caso, bueno, pues me voy a encontrar que si frío en otros tipos de aceite, la variabilidad de que pueda penetrar más o menos aceite en el producto es muy amplia. Es decir, puedo conseguir productos relativamente magros, que penetra poquito aceite, y otros que van a ser muy aceitosos. Sin embargo, cuando frío aceite de oliva virgen extra, normalmente consigo un producto más homogéneo. Es decir, voy a conseguir siempre el producto con la misma cantidad de aceite. Esto se debe principalmente no a la densidad, que todos los aceites tienen la misma densidad, sino a la viscosidad. El aceite de oliva virgen extra es más viscoso y eso va a permitir que sus cambios de temperatura, las modificaciones en la temperatura cuando estoy friendo, sean más pequeños. Los estudios que nosotros hemos hecho con patata nos han indicado que cuando frío con aceite de oliva virgen extra y doy un corte grueso de patata, voy a conseguir unas capturas de aceite muy pequeñitas, en torno al 4-5% del peso del producto. ¡Qué maravilla! Para que nos hagamos una idea, posiblemente muchos de nosotros en una ensalada echamos más aceite porcentualmente de lo que al final esa patata frita de corte grueso vamos a conseguir después de freírla en una freidora, en una sartén a 180 grados aproximadamente. ¿Y si se utilizan otras grasas distintas al aceite de oliva, qué porcentaje de absorción hay? La variación es bastante alta. Por ejemplo, con el aceite de oliva, no el virgen extra, nosotros teníamos variaciones, no llegábamos nunca al 4%, pero podíamos estar en un 8% o hasta un 15%. Y en otros cortes de patatas, con ese mismo tipo de aceite de oliva, o con aceite de girasol o aceite de girasol alto oleico, podemos llegar hasta el 42% de captación de aceite. Madre mía. Y nunca hicimos patata chip, es decir, estamos hablando de una patata gorda, tipo paja, tipo corte finito, de unos 5 milímetros, subir a un corte un poco mayor, hasta 8 milímetros, y realmente el corte que menos absorbe es un corte que en repostería, en restauración se llama Pont-Neuf, y es un corte un poquito más grueso. Creo que tenéis una diapositiva también, una imagen en el que podéis ver un poquito con los cortes que trabajamos, y una gráfica en la que vemos que el grueso de la patata es fundamental. El largo no. Es decir, yo una vez que tengo una anterior, la número 3 creo que era la que tenéis que poner. Esa. Pues ahí, en esa que estáis viendo es muy interesante. Esta que estáis viendo, pues para no complicaros mucho, ahí tenéis diferentes grosores de patata, sí. 5 milímetros, 8 milímetros y 20 milímetros, con diferentes tipos de aceite, y hemos dejado solamente los colores, nos indican cuando es muy rojo, es oscuro, es que está captando mucho aceite, estáis viendo hasta el 40,9%, y sin embargo, conforme nos vamos a colores más verdosos, unos tonos más verdosos, quiere decir que la captación de aceite es menor. El menor lo vamos a conseguir con aceite de oliva virgen extra, cocinando 100 gramos de producto. Esto también es importante. Estamos trabajando con freidoras pequeñitas de 1 litro de aceite. Sí. Superar los 150 gramos en 1 litro de aceite supone que el aceite se enfría y por tanto yo ya no estoy friendo a 180 grados, claro. Estaré friendo a 120, a 110, y eso lógicamente va a ocasionar que el agua salga de igual manera, porque la temperatura es baja, pero no cauterizamos el exterior del producto y por tanto el aceite puede penetrar más. Por tanto, aceite de fritura 170 a 180 grados, perfecto. Esos 170 a 180 grados del aceite de oliva virgen extra lo aguanta estupendamente. Otros aceites de semilla, no tanto. Ahí ya vamos a tener que se va a deteriorar con mucha mayor facilidad. Los compuestos polares van a empezar a aparecer mucho antes en los aceites de semilla y en el de aceite de oliva normal, mucho antes que cuando estamos friendo
con aceite de Pues, oliva. Rafael, nos queda clara la temperatura, el grosor de la patata, y ha aparecido por ahí ya un flamenquín que nos está adelantando cuál va a ser el siguiente tema. ¿Qué ocurre cuando hablamos de empanados, de esos productos que también nos gustan mucho y que van fritos? Bueno, pues tenía también, que no os pido que la pongáis, pero os ponía un gato de Angora y un gato efigie, un gato... Ha aparecido, yo pensé que era un error, que había aparecido por ahí. Imaginaros que esos dos gatitos de repente se nos caen en un charco. Lógicamente yo los saco rápidamente a los dos. El gatito efigie, pues como no tiene pelo, pues rápidamente el agua escurre, no tiene problema. Pero el otro pobre gatito lo voy a tener empapado. Bueno, pues eso va a ocurrir con un empanado. Cuando yo utilizo el empanado, entre otras cosas, estoy intentando proteger el producto y parte del aceite se va a quedar en ese empanado. Aquí hay una cuestión, y si ponéis ahora la del flamenquín, una cuestión muy importante, que es la morfología. Antes decíamos el grosor. Estoy cortando, digamos, bastones de patata, y cuanto más grueso es el bastón de patata, menos aceite gasta. El largo me da lo mismo. Y en el caso de los empanados, la morfología es muy importante. Y si tenéis, ahí lo tenéis. Ahí está la diferencia. Estamos hablando, para el mismo volumen, un producto plano, como puede ser un San Jacobo, puede ser una pechuga empanada, más o menos con unas dimensiones que tenéis ahí de 10 por 10 por 1 centímetro, tendríamos aproximadamente el mismo volumen, pero estaríamos hablando de 240 centímetros cuadrados, una gran superficie la que tenemos expuesta a que penetre el aceite. Sin embargo, en un producto muy, muy cordobés, y no se me enfaden los de Andújar, también muy de Andújar. ¿Cómo tira para la tierra, Bueno, aquí simplemente estamos hablando de sabiduría popular. Es decir, este tipo de preparaciones lo tenemos en un flamenquín, pero lo podríamos tener también en una croqueta. Estas preparaciones cilíndricas tienen la gran ventaja de que la captación de aceite que tenemos es mucho menor, precisamente por eso, porque tenemos mayor distancia entre lo que sería el producto, el centro del producto y esa superficie, o el volumen del producto y esa superficie. Por tanto, siempre es preferible esos productos que son gorditos, que lógicamente aquí que tenéis muchas cuestiones en consideración. Si yo voy a coger un flamenquín gordito directamente congelado y lo meto en la freidora, pues la temperatura va a tardar mucho más en llegar al centro. Voy a tener que tenerlo más tiempo en la freidora y puede que se me ponga un poquito más tostado por fuera, que tampoco es lo más deseable. Entonces aquí, bueno, pues habrá que ir buscando ese juego de que no sea excesivamente grueso, pero tampoco irse a los productos muy planos. Los productos muy planos siempre nos van a dar problemas de absorber una gran cantidad de aceite, que al fin y al cabo pues son calorías que vamos a incorporar a nuestro cuerpo, y estamos hablando de grasa, que en el cómputo de los principios inmediatos que vamos a tomar, pues no es el alimento, no es el principio inmediato más recomendable, porque estamos tomando normalmente más de la cuenta. Rafael, tiene solamente aquí... nada, solamente me imagino que ya nos va a despedir. Soledad. No, le quería hacer la pregunta definitiva, que es cuándo hay que cambiar el aceite, que es lo que estamos esperando oír, porque es la duda eterna, ¿no? Nunca se sabe cuándo ya está para tirar o no. Pues, como decía Ángel, es muy complicado en casa. Nuestras abuelas y nuestras madres tenían el truquillo, y es que cuando el aceite deja de estar transparente, empieza a coger esos colores marronáceos, independientemente de que por supuesto lo vamos a filtrar, pero cuando empieza a coger esos colores oscuritos, marrones, eso ya es tiempo de liquidarlo y quitarlo. El aceite tiene que permanecer ligeramente transparente, porque si no lo que estamos haciendo es incorporando una serie de sustancias al propio aceite que pueden ser bastante perjudiciales para nuestra salud. Yo el consejo es que el aceite no haya ni que cambiarlo, sino que lo vayamos utilizando. Yo utilizo aceite para freír y voy sacando de ese aceite para lo que sí tiene que haber predominancia en nuestra alimentación, que son los guisos. Para hacerme mi cocido, para hacerme mis lentejas, para hacerme cualquier tipo de preparación, mi arroz, mi patata guisada, ahí lo tengo. Voy a hacer un sofritito, un tomate frito, pues ahí voy a usar ese aceite. Y de esa manera voy rescatando, voy quitándolo de la freidora, y de esa manera voy reponiéndolo y voy manteniendo ese porcentaje de acidez libre pues por debajo de lo que tendría que estar. Y en el momento que ya veamos que está demasiado oscuro, liquidar y hacer jabón. Pues me ha encantado ese truquito de ir sacando de la freidora para los guisos. Ángel, ahora sí le voy a ir despidiendo. Pues que felicidades y que sigan haciendo ese tipo de investigaciones que al final se aplican en restaurantes, en industria, en el turismo, que es realmente lo que tenemos en Andalucía, y por supuesto en los hogares. Rafael, animarte a que sigas, y cualquier día de esto hablamos de porra o de salmorejo, de lo que tú quieras. Uy.
Cuando tú quieras, las dos están buenísimas. Yo Es te verdad, pongo ¿para una qué? de cada una y no le voy a poner pegas a ninguna de las dos. Claro que sí, ¿para qué elegir si podemos comernos las dos? Rafael, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros, por hablarnos de aceites de fritura, por darnos esos consejos. Ya saben, la patata frita, cuanto más gordita mejor, 170 grados, aceite de oliva virgen extra, nombre y apellido. Rafael, un abrazo muy fuerte, hasta la próxima. Te vemos pronto, para hablar de porra y salmorejo, los dos, los dos y gazpacho, lo que queráis aquí. A estas horas hablar de comida siempre viene muy bien. Comida Ángel, sana. ¿Cuánto aprendemos contigo cada lunes hoy y con los invitados con los que vienen siempre de tu mano? Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana, seguro que también con otro tema interesante. Hablaremos de envases de plástico probablemente. Uy, muy bien, porque tenemos que estar atentos ahora que el plástico también está tan demonizado. ¿Vienes a veces a desmentir bulos o falsas creencias? Bueno, o a intentar también a sentar ciertos conocimientos y a que, bueno, que veamos de qué manera podemos, qué otras opciones tenemos, ¿no? Pues, ¿O qué dice la legislación? Opciones sobre los envases de plástico el próximo lunes a las 2 de la tarde. Aquí en Hola Andalucía, nos vamos ya. Les esperamos mañana a la misma hora, a la 1 de la tarde, y ahora les dejamos con los informativos de 101 Televisión con Luisa Chamizo y luego los deportes.